Y muchas gracias por la presentación. Voy a hablar ahora sobre terapias adyuvantes para el tratamiento de las exacerbaciones del asma. En mi institución, muchas veces cuando un niño ingresa con una exacerbación de asma, con status asmáticus, y no responden a la terapia de primera línea, entonces pasan a la UTI. Y en la UTI una variedad de terapias se utilizan a veces, en mi opinión, sin pensar demasiado si esas terapias realmente van a ser beneficiosas para el paciente. O sea que lo que yo quisiera hacer ahora es hacer un repaso de los datos de cada una de estas terapias para que ustedes puedan comprender mejor dónde podría encajar dentro de la atención de un niño con una severa exacerbación de asma. Pero antes de hacerlo, quisiera comentar la palabra exacerbación. Hubo un comentario muy interesante en abril y creo que fue en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, pero quizás me equivoco. Y en esa revisión ellos sostenían que en lugar de usar el término exacerbación, que muchas familias no comprenden, deberíamos usar el término flare, porque flare transmite la impresión de que la enfermedad siempre está ahí, o sea, nunca desaparece y de repente aparece como un fuego, como un incendio y causa problemas, pero en realidad uno nunca puede apagar totalmente ese fuego y puede volver a erupcionar, por llamarlo de alguna manera. Brevemente voy a dar algunas definiciones de asma, porque quizás vean estas definiciones en la bibliografía o cuando leen algún estudio, particularmente protocolos de estudios. Voy a hablar brevemente del manejo inicial, que entiendo que todos ustedes conocen, y luego hablaré de estas terapias auxiliares o adyuvantes. Todos sabemos que el asma es una enfermedad crónica definida por obstrucción intermitente de la vía aérea inferior que es reversible, ya sea espontáneamente o como resultado de terapias. Una exacerbación es una pérdida del control del asma que requiere un cambio en la terapia habitual del paciente. O sea que el paciente que está controlado con una terapia con un corticosteroide inhalado y que tiene una infección del tracto respiratorio, una infección viral y necesita usar salbutamol durante 5 días a una semana, está teniendo una exacerbación. Status asmáticus es la pérdida de control de asma que no responde a cambios en la terapia que para ese paciente normalmente lo controlarían. O sea, el niño que tiene síntomas empieza a tomar salbutamol, pero no se controla adecuadamente con esa terapia adicional. Ese es el que se dice que tiene status asmáticus y no solamente cuando tienen que internarse y a veces ir a la UTI. También hay una cuestión de estacionalidad. Esta es la estacionalidad del hemisferio norte, la de ustedes es exactamente la opuesta, pero muy pocas exacerbaciones en los meses de verano, de hecho esto se tomó como la línea de base, y muchas exacerbaciones a fines del verano e inicios del otoño, básicamente con infecciones por rinovirus, además el retorno a la escuela, predominantemente por virus que están diseminados en el ambiente de la escuela, luego cae nuevamente y vuelve a aumentar en la época del invierno, generalmente asociado con RSV o influenza o parainfluenza. En mi institución vemos, ese es en este momento hay un periodo importante de infección bastante severa de parainfluencia. Creo que todos ustedes conocen bien la terapia inicial. Esto es de las guías de NIH, pero son muy similares en las GINA. Los puntos claves en ambas son que tenemos que
usar temprana y agresivamente los broncodilatadores, luego hablaré de eso, una administración precoz de corticosteroides. Cuando ayer hablé de prevenir las internaciones, dije de administrar los corticosteroides en el hogar antes de que vaya a un consultorio o al departamento de urgencia. Alguna medida objetiva o semiobjetiva de la obstrucción de la vía aérea para que uno pueda monitorear cómo le va a ese chico a medida que uno va administrando terapias. Y no voy a entrar en detalle en esto, pero quiero recordarles que en un niño de poca edad uno puede tener o obtener una medida semicuantitativa de la obstrucción de la vía aérea haciendo cosas como, por ejemplo, pedirle al niño que cuente o que cante una canción y observando cuántas palabras puede cantar el niño o cuántos números puede contar, y luego al ir avanzando en la terapia repetirlo, y deberían hacer más y más a medida que van avanzando. Y después una reevaluación frecuente, cada 15 a 20 minutos en la primera hora y después una vez por hora al menos después de esa primera hora. Hay distintos niveles de terapia. Este es un artículo que les recomiendo de Wong y colaboradores. De hecho, gran parte de mi presentación se ha tomado de este artículo. Ellos dividieron las terapias en terapia de primera línea, de segunda línea o de segundo nivel y de tercer nivel. La primera, de primer nivel, son las cosas que todos hacemos muy de rutina. Damos agonista beta 2 inhalado, también colinérgicos, hipotropina y también corticosteroides sistémicos. Es la terapia más importante y central para los flares. ¿Y qué podemos decir de los broncodilatadores? Se prefiere la alta dosis y se prefieren los agonistas más selectivos de beta 2, salbutamol y albuterol en mi país. Se dan inicialmente cada 20 minutos durante la primera hora. Si bien en algunas instituciones deciden administrarlo de manera continua durante la primera hora, eso puede ayudar en las cuestiones de personal, porque si uno lo inicia, lo da continuamente, se puede iniciar la terapia con bastante medicación en el nebulizador como para que dure una hora, y después ese terapeuta puede pasar a otro paciente mientras que el personal de enfermería o los residentes monitorean al niño. El inicio de acción es más o menos 5 minutos, el pico es a 15-20 minutos, y les voy a mostrar por qué eso es particularmente importante en términos del timing de estos aerosoles o el uso continuo de los mismos, ya sea la administración con nebulizador o MDI es aceptable. Muchas instituciones en Estados Unidos han pasado totalmente a MDIs. Y también anticolinérgicos deberían ser parte del tratamiento. Estos son los datos de Susan Shu del año 95, el informe de agregar ipratropium a salbutamol en el tratamiento inicial de los flares del asma. Tenemos dos grupos de pacientes acá. Estos son todos niños de 6 a 18, creo. Un grupo tenía una obstrucción moderada de la vía aérea y el otro tenía una obstrucción severa de la vía aérea. En el eje Y tenemos el porcentaje predicho de FB1, o sea, el marcador de la obstrucción. En el eje X está el tiempo. Entonces, después del primer spray, el grupo de placebo tenía una mejoría apenas estadísticamente significativa del valor de base, un 12% de cambio predicho, que es casi el umbral de ser significativo. Y el grupo que recibió salbutamol y una dosis de ipratropium tenía ya una mejoría significativa comparada con el grupo de placebo. Este recibió albuterol, se corrige el doctor. La segunda administración acá y a la tercera administración ya había una mejoría que continuaba y una leve caída después de la tercera administración,
y a las 2 horas había bajado prácticamente a donde estaba después de la primera dosis. O sea, esta es la gente, son los niños que recibían una dosis de ipratropium con la primera dosis de salbutamol. Cuando daban una dosis adicional en la segunda y tercera administración, seguía mejorando la función pulmonar. Entonces, agregar ipratropium con las primeras 3 dosis de los betagonistas da como resultado una mejoría significativamente mayor en la obstrucción de la vía aérea que usar una sola dosis al comienzo. Este efecto fue incluso más notorio en el grupo severo. Observen que la escala que está en el eje Y ha cambiado. Entonces teníamos más o menos un 17% de mejoría acá, hasta 25, 26%. En el grupo severo mejoraron casi 30%. O sea que agregar ipratropium con cada una de las primeras dosis de betagonistas en esa primera hora tiene un efecto aditivo en el curso de esa primera hora. El otro punto que quiero señalar, y esto tiene que ver con mis comentarios de ayer, sobre obtener información de estudios que no fueron el punto que no eran el punto primario del estudio. Observamos que acá la administración, cuando se detuvo la administración después de la tercera reiteración, la función empieza a caer y de todas maneras queda mejorada en comparación con la línea base. Está 17-18% por encima de la línea de base y acá arriba 23%, pero va cayendo. Y si ustedes la segunda dosis la saltean y si pasan más de 15-20 minutos, el paciente, o sea, la obstrucción de la vía aérea va a empezar a empeorar otra vez, o sea, y esencialmente van a estar recomenzando, o sea que es críticamente importancia mantener ese régimen durante la primera hora de cada 15 a 20 minutos continuo. Los corticosteroides sistémicos son muy importantes en este tratamiento, se deben dar precozmente y en dosis suficientes. En nuestra institución nosotros usamos 1 a 2 miligramos por kilogramo de prednisona hasta una dosis máxima de 60 mg por día. Pueden darla ya bien como una dosis diaria única o en dosis dividida. Yo prefiero una dosis única diaria porque creo que el cumplimiento será mejor. Uno de mis asociados la da, que toma prednisona varias veces por su propio asma, prefiere tomarla en varias dosis porque tiene problemas gástricos y no quiere que este problema lo tengan sus pacientes. La dosificación oral es aceptable, no hace falta colocar un acceso endovenoso si no hace falta, y acá están las dosis. En el último año ha habido varios estudios y metaanálisis analizando dexametasona y les voy a mostrar uno de esos enseguida. La dosis de dexametasona es la misma que ustedes darían para Krupp. Son los datos de prednisona versus dexametasona. Es un metaanálisis de 6 estudios diferentes que analiza 3 días versus 10 a 14 días, perdón, arriba es 5 días versus 10 a 14 días en términos de recurrencia, o sea que estos pacientes recibían 3 a 5 días de prednisona o 2 días de dexametasona en la mayoría de los estudios y luego recurren después de 5 días o 10 a 14 días, eso se evaluaba y ven que no hay diferencia en los índices de recurrencia entre ambos tratamientos. Prácticamente 1000 niños participaron en este metaanálisis. Hubo menos vómitos en el grupo de dexametasona, levemente significativo. En mi institución y en otras instituciones del país, estos datos se han aceptado y se han puesto en práctica por los colegas del departamento de emergencia y es porque le pueden dar a los niños una dosis de dexametasona en la sala de urgencia, darle a la familia una dosis adicional para que la lleven a su casa para el día siguiente y con eso ya está. O sea, no tiene que ir a la farmacia para buscar medicación, etcétera. O sea que mayormente se hace, por lo menos en mi comunidad, se hace en las salas de urgencia.
¿Qué hacemos si el niño no mejora? Bueno, las guías dicen considerar terapia adyuvante y luego hablan de esta terapia adyuvante. ¿Y cuál evidencia existe de que estas terapias adyuvantes dan resultado? Así que ahora voy a hablar de magnesio, heminoflina, betagonistas endovenosos, salbutemol endovenoso. No voy a hablar de ventilación no invasiva. Voy a hablar de heliox y creo que eso es todo. Magnesio. Hay múltiples métodos potenciales, no, mecanismos de acción que resultan en una broncodilatación dosis dependiente en respuesta al magnesio. Reduce el calcio intracelular que se requiere para la contractura muscular porque facilita la captación de calcio al retículo, entonces no está disponible para la contracción muscular. Inhibe la corriente de calcio hacia adentro lentamente, entonces provoca la captación de calcio hacia un sitio en el que no se puede usar e impide que se repita, y también impide la liberación de calcio inducida por calcio. También inhibe la desgranulación de los mastocitos, o sea que la disponibilidad de histamina y prostaglandinas, reduce la liberación de acetilcolina de las terminaciones de los nervios motores, otra posibilidad de reducir la contractura muscular. Esto muestra que una única dosis de magnesio endovenoso dado en el curso de 20 minutos en el departamento de urgencia reduce significativamente la internación aquí. Y yo hice un comentario el otro día de que tenemos que tener mucho cuidado en calcular el tamaño de los efectos o la magnitud de los efectos en estos estudios. No alcanza con decir que fue estadísticamente significativo. Hay que prestar atención a cuánta diferencia generó. Y acá no parece haber hecho mucha diferencia, salvo que esto es una escala logarítmica. O sea que esta es una reducción dramática en la internación para estos pacientes. Magnesio endovenoso se considera una terapia adyuvante y así estaba enumerada en otra transparencia, pero el rol inhalado no es claro. Cuando miré en la literatura buscando estudios no encontré demasiado y sigue por ahora siendo una terapia de investigación. Los betagonistas endovenosos se usan muy comúnmente en todo el mundo, salbutamol en todo el mundo. En mi país nosotros tenemos que usar terbutalina porque no hay una formulación endovenosa de salbutamol, o sea que terbutalina es lo que usamos. Pero en realidad no importa porque cuando nos fijamos en la evidencia de que ya sea salbutamol o terbutalina, son efectivos en pacientes con asma muy severo, bueno, no está ahí. Este es un estudio del año 2007 en Pediatric Emergency Care. En la literatura de las salas de urgencia estudió 49 niños de 2 a 17 años de edad que todos recibían albuterol inhalado continuo y fue placebo versus terbutalina, o sea, esto les dice que el estudio fue hecho en Estados Unidos. A los chicos se les dio una dosis de carga y después se les dio una infusión continua y no hay diferencia en ningún punto temporal de 0 a 24 horas de terbutalina endovenosa. Acá vemos el mismo estudio. Hubo una reducción marginal, pero no significativa, en el tiempo que ese paciente tenía que estar con albuterol continuo, o sea, cuánto tiempo tenían que quedarse en la UTI. Pero lo más importante de este estudio, y por eso elegí presentar y no otros, es que hubo más eventos adversos en niños que recibían terbutalina endovenosa. Y fueron eventos cardíacos, 25%
60% de los niños incrementaron los niveles de troponina sérica. Un niño tuvo una franca disritmia en el ECG y otros niños se quejaron de dolor en el pecho cuando se hizo el ECG, tenían cambios en la onda del segmento ST, o sea, una isquemia cardíaca. Y si bien yo no les digo, perdón, me olvidé. Y hay otros estudios que muestran un aumento de la acidosis láctica, que eso también se ve con salbutamol inhalado continuo. O sea, si bien yo no digo que no lo tienen que usar nunca, creo que uno tiene que tener clara conciencia de que hay potenciales efectos colaterales cardíacos y monitorearlos. Aminofilina endovenosa ha sido controvertida durante tiempo. Se hizo un metaanálisis en el año 2005 que comparó aminofilina con placebo en un grupo de chicos que recibían albuterol continuo. Mejoró significativamente FEV1 de 6 a 24 horas de terapia, pero no acortó la internación, no redujo la necesidad de betagonistas en nebulización y tampoco redujo la necesidad de ventilación mecánica en los pacientes. Hay que monitorear los niveles con mucho cuidado porque la cinética de la aminofilina puede variar de niño a niño y si uno está dando otros agentes al mismo tiempo, como macrólido, por ejemplo, o antibiótico, puede afectar los niveles de aminofilina y hay un riesgo de efecto colateral que mayormente es vómito. Pero debo decirles que nunca diría no lo usen jamás, porque si tienen un paciente que piensan que van a tener que intubar enseguida, dentro de la próxima hora, pueden generar una mejor función pulmonar bastante rápido y tal vez esto reduzca el riesgo de la intubación. Y cuando ven esa mejoría pueden retirar la aminofilina y pasar a otras terapias. El Heliox fue tratado en otras presentaciones. El helio es menos denso que la aire, así que tiene un flujo menos turbulento, lo cual reduce la resistencia. Exige por lo menos un 60% de helio en la mezcla, si no, no tiene efecto. Esto es importante para el próximo estudio que les voy a mostrar. En Estados Unidos, en general, se usa en esta proporción, 70% helio, 30 oxígeno. Algunos hospitales hacen 80-20, pero tiene que ser por lo menos 60% de helio y un 40% de algún otro gas para que haya un beneficio respecto de la resistencia. Este es el estudio que les decía. De la literatura de Critical Care del 2010. Administración de Heliox a 42 chicos de 2 a 21 años de edad con un estado asmático moderado a severo que recibieron albuterol continuo impulsado por Heliox 70 helio y 30% oxígeno. Como hay que tener por lo menos el 60% del helio, cualquier chico que requiera un FiO2 de más de 4, más 0, de 40%, digamos, de oxígeno, no, eso no se puede usar. No hay diferencia en ningún resultado. De todos modos, el score asmático no cambió en 72 horas, ni tampoco hubo diferencia del tiempo al alta. O el puntaje de asma clínico menos de 3, a las 24 horas tampoco hubo diferencia, o el score al final del estudio tampoco. O sea que el Heliox parecía muy prometedor, pero sin embargo no fue tan útil. No parece haber, por lo menos en este caso, evento adverso tampoco. Así que puede que haya circunstancias en donde no haya nada más con lo que intentar y bueno, pueden intentar con Heliox. Si bien los datos sugerirían que es probable que no vean ninguna diferencia. Hay una terapias de tercer nivel que son el último recurso por razones que ahora van a quedar claras,
ketamina endovenosa, anestésicos inhalados y ECMO, oxigenación extracorpórea. Hay un bajo nivel de evidencia que apoye el uso de la ketamina y parte de la razón tiene que ver con que su uso está restringido a niñitos intubados. No es una droga muy segura si el asmático no está intubado, porque hay que usar sedación concomitante, en general con benzodiazepinas, que es algo muy arriesgado en un chiquito que tiene una obstrucción del flujo aéreo y distrés significativo. También es un secretagogo potente. Si se lo damos a cualquiera, niño o adulto, va a haber mayor secreción respiratoria, lo cual hace el tratamiento del asma todavía más difícil. Los anestésicos inhalados tuvieron épocas de popularidad para tratar el asma, pero yo creo que se los usa cada vez menos hoy día. Mayormente porque los datos en un artículo bastante reciente de Gran Bretaña muestra que si bien puede mejorar el pH y disminuir la PCO2, y también en este otro estudio muestran lo mismo. A ver, me perdí. Ahí está, la PCO2 va a bajar y el pH va a subir. Pero no vamos realmente a ayudar a una mayor recuperación, más rápida. Estos son datos de un estudio en Pediatric Critical Care Medicine del 2013 y quiero señalar un par de cosas. Hay significativamente menos uso de ipratropium y albuterol en los anestésicos inhalados, en ese grupo de anestésicos inhalados, lo cual me dice que es difícil administrar esos agentes cuando hay un circuito anestésico instalado. La anestesia resultaba en mejor intercambio de gases, pero no trataba la broncoconstricción que tenían estos pacientes. Además, el uso de cualquier betagonista fue menor en el grupo anestésico. Recibieron más antibióticos, más paralíticos y en porcentajes también tuvieron menor probabilidad de recibir Heliox. Pero en cuanto a la medición de resultados, los días de ventilación mecánica fueron más en el grupo de anestésicos inhalados, así que dar anestésico inhalado no hizo que se los pudiera destetar más rápido. También más tiempo de internación significativo y más neumonía por aspiración. Y acá está. Mayores costos hospitalarios. Uno podría decir que el chico que recibe anestésicos estaba más enfermos, pero se controló el tema de severidad, estaban randomizados para esto, si bien no había un ciego, pero no disminuyó el tiempo de internación, ni el costo, ni las complicaciones, el uso de anestésicos inhalados. En resumen, yo brevemente acabo de revisar la epidemiología de las exacerbaciones del asma en los niños. Hablé de una terapia inicial y de las terapias adjuntas. Hay
situaciones tal vez específicas donde alguna de estas terapias sea apropiada y hay que intentarlo, pero sabiendo que los datos que avalan esto son débiles y que hay potenciales complicaciones que además son severas. Quiero agradecerles por haberme invitado a estar aquí hoy. Estoy triste porque se está terminando el Congreso. Realmente disfruté tanto el Congreso como mi tiempo en su país. Así que hasta luego, amigos nuevos. Y buena suerte. Excelente exposición del tema. Hay, hay tiempo para preguntas. ¿En algún momento se planteó o hubo alguna experiencia con el Montelukast endovenoso en exacerbaciones asmáticas? Quería saber su opinión. Sí. I don't know that I can offer an opinion. No sé si puedo ofrecerles una opinión, porque yo no revisé esa literatura como parte de esta presentación, ni vi ningún artículo de revisión en el uso de Montelukast endovenoso. ¿Ustedes tienen experiencia? No, yo no tengo experiencia personal sí hubo algunos reportes sobre efectos inmediatos en cuadros agudos, aparentemente por una cuestión de farmacoeconomía la empresa decidió no progresar en esta línea de trabajo. Si me prenden las luces. En este momento en los Estados Unidos, ¿cuál es la modalidad más frecuente de administrar beta-2 adrenérgicos a los niños? Ya sea por nebulización o bien por inhalador de dosis medida. Esto dependería de la gravedad del chico. Los niños que son internados, pero que están respondiendo bien a la terapia, van a recibir, después de la primera hora, beta agonistas cada hora, más o menos durante 2 a 4 horas. Y a medida que van mejorando, se va ampliando el intervalo. En un chiquito que va directo a terapia intensiva, no se les da aerosoles cada 20 minutos, pero sí en forma continua, de modo bastante uniforme y impulsados con oxígeno, sí. Me olvidaba de mencionar, y me olvidé de hablar de ECMO, que lo tenía en la diapositiva y al final no lo mencioné, membrana extracorpórea. ¿Y por qué no lo incluí como una consideración específica? Es que solo está informado en reportes de casos, no hay ninguna buena serie, porque imagínense que sería casi imposible hacer un estudio randomizado, sí, pero ciego no. No sería posible hacer un ciego y obviamente sería una terapia extrema para el asma. El ECMO no es algo que tampoco esté tan disponible, salvo en instituciones académicas en los Estados Unidos. Su opinión respecto al uso de dosis altas de corticoides inhalados en el manejo del cuadro agudo, ya sea en ambulatorio o bien también en una sala de emergencia, dado que hay
bastante material bibliográfico. Hay mucho material bibliográfico, sí, y me parece que la evidencia está empezando a mostrar que se trata de una alternativa viable para algunos chicos y adultos. En particular, si uno quiere intentarlo en casa, para que el chico no tenga que venir a la sala de emergencia. Lo que no me queda tan claro de la literatura es cuál sería la dosis, cuánto debería usarse. Creo que la literatura está como moviéndose en la dirección de que lo sepamos, pero por ahora no haría ninguna recomendación general, pero sí la recomendación sería sigan de cerca la literatura, porque esto sería una muy buena promesa de no tener que internar a un chiquito. Era un poco el tratamiento que los adultos que están con budesonida y formoterol, que en las exacerbaciones aumentan la frecuencia del mismo aerosol. Era para ver si ustedes lo están usando en chicos de qué edades, si es que lo usan de esa forma, y ustedes creo que tienen la presentación del formoterol individual separado del budesonide, que creo que FDA estaba con un estudio para ver la eficacia. Sí. Voy a empezar con la segunda parte de su pregunta. Tenemos formoterol como agente único. La indicación de la FDA para el uso es COPD en este momento. Esto no significa que no se lo use de otra manera, pero la indicación de la FDA es esa. Yo y mis colegas tampoco estamos usando terapias combinadas en mayores frecuencias para tratar exacerbaciones, pero esa es otra área que se va a transformar en práctica en los Estados Unidos a medida que vayamos teniendo más datos, por ejemplo, con respecto a con qué frecuencia administrarlo. Yo lo que he escuchado es que en lugar de 2, 4 veces al día durante un periodo diferente de tiempo. Por su brillante exposición. Respecto del sulfato de magnesio, nosotros, por lo menos en nuestro hospital de niños Ricardo Gutiérrez, tenemos la experiencia del uso quizás en el paciente internado, no como una terapia coadyuvante en la guardia y que además, por lo que interpreté de su exposición, permite evitar la internación. Uno lo asume en nuestra situación, que es un paciente severamente comprometido. Entonces digo yo, dos cosas. Los pacientes que responden tienen medición de calcio o magnesio sérico para identificar cuáles potencialmente podrían responder más. Segundo, a esos pacientes que han recibido en la guardia de vuestro hospital sulfato de magnesio, ¿tienen una tasa de reingreso superior o tienen buena evolución posterior? No conozco datos que sugieran que los pacientes que recibieron magnesio en la emergencia tengan una mayor tasa de reinternación, pero bien puede ser que yo no lo sepa. El tema de usarlo para paciente internado es algo que nosotros en nuestra institución vemos, es así, sucede. En particular, el chico que responde inicialmente viene al hospital por insuficiente respuesta, pero respuesta, y después se deteriora. Frecuentemente se le da magnesio para tratar de mejorar nuevamente la respuesta. Si recibieron magnesio en la emergencia, el nivel de magnesio a menudo es jet antes de volver a darle magnesio, porque lo que usted dice está muy bien. Si ya estaba alto el magnesio para empezar, en lo alto del valor normal incluso, es menos probable que respondan.
Una precaución para el magnesio, si ustedes no están familiarizados, es monitorear la presión sanguínea bien de cerca, porque induce hipotensión significativa. Y si se da beta-agonista frecuentemente a un chiquito, ya están aumentándoles el consumo de oxígeno de miocardio. Si los hacen hipotensos, puede haber mayor riesgo cardíaco. Otra pregunta del auditorio. Ahí en el fondo veo una mano. Sí, quería agradecerle la calidez, sobre todo de todas sus presentaciones a lo largo del Congreso. Y también quería preguntarle si cuántas dosis suelen repetir de sulfato de magnesio y si tiene experiencia. Hay poquitos trabajos que hagan de una dosis de carga inicial y después como un goteo permanente de sulfato de magnesio a lo largo de 4 horas. Y disculpe, otra pregunta más. ¿Hasta qué cantidad de dosis de PAF de salbutamol realizan en las series? Cada 15, 20 minutos. 2, 4, 6, 8, hasta 10. El tema del magnesio, nosotros no usamos infusiones continuas en nuestra institución y la decisión de dar el magnesio a menudo la toman en la sala de emergencias para la dosis inicial. Las subsiguientes se conversan entre nuestros médicos en neumonología y la gente de emergencia o los intensivistas. Es como colaborativo el tema. Y me olvidé de la segunda pregunta, que era más fácil. ¿Cuál era? Ah, ¿cuántos puffs? Sí. 2, but it could be up to 10, depending on severity, right? Mi práctica personal, admito que es eso, práctica personal, pero me parece que se basa en la literatura en cierto grado, es entre 4 y 8, con un máximo de 10. Y solo recuerdo unos poquitos casos donde hicimos 10. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces quiero agradecerle al doctor Mark Brown por la excelente disertación. Bueno, por ser su última participación y agradeciéndole todas las disertaciones y la calidad humana, le queríamos hacer entrega de un pequeño obsequio. Thank you very much. Thank you very much. Appreciate very much. Yes.